Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa El Mensajero de Dios. Pues bendito sea el Eterno que nos ha permitido, pues primeramente tener aliento de vida, salud y fortaleza para levantarnos y realizar nuestros quehaceres, nuestros deberes, ¿verdad? Y pues bueno, pues aquí estamos nuevamente en el estudio de Notimex PR es Noticia. Y Grupo Es Noticia para traerles el mensaje que nuestro Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, quiere darnos, ¿sí? Nos quiere bendecir con este mensaje, sí, bendito sea nuestro Dios, que no nos deja de su mano y que está pendiente de todos nosotros, ¿verdad? Que nos alimenta. Y bueno, y el mejor alimento que nos puede dar es precisamente la palabra de Dios, porque como escrito está, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabras dichas por nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Recordamos, ¿verdad? Es algo que lo tenemos bien presente porque precisamente cuando Él expresa estas palabras es cuando Él sufre la tentación a manos del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Del chanclas, ¿verdad? De Satanás, que pues se le presentó, y cuando Yeshua precisamente acababa de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches y tenía hambre, dice la Escritura, se le apareció el tentador y le dijo: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Así es que, pues lo que él hizo, ¿verdad? Pues no obedeció a las pretensiones de este personaje que es nuestro enemigo, sino que él se defendió con la palabra de Dios. Él conocía la ley y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que Dios en su inmensa misericordia pues nos provee de todo lo que necesitamos. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, y Él viene a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, y Él nos da precisamente, bendito sea el Señor, de ese alimento que nuestro cuerpo necesita, pero también nos da el alimento que nuestra alma, que nuestro espíritu desean, necesitan también, porque es importante alimentar no solamente el cuerpo, sino alimentar cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Acerca de Dios, acerca de su existencia, y podemos preguntar también, ¿sí? A varias personas, tal vez a nosotros nos han preguntado, tal vez nosotros mismos somos quienes hemos cuestionado en algún momento dado, y la pregunta es: ¿crees en Dios? ¿Sí? ¿Crees en Dios? Ese es el tema de hoy precisamente. ¿Crees en Dios? ¿Cuántas veces nos han preguntado: ¿crees en Dios? O hemos preguntado a nosotros mismos: ¿crees en Dios? ¿Sí? La mayoría de las personas contestan o contestamos que sí creemos en Dios. Pero, ¿realmente hemos creído en el Dios viviente? ¿En el Dios de la Biblia? ¿En el Dios que, movido a misericordia, envió a su Hijo amado para darnos salvación y vida eterna? ¿En ese Dios hemos creído? ¿O en cuál Dios? Porque de repente nos encontramos personas, o tal vez nosotros mismos decimos: pero es que hay un solo Dios, es el mismo Dios para todos. Pudiera ser cierto. Hay un solo Dios vivo. El único y verdadero Dios vivo es nuestro Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Yahvé, ¿sí? En hebreo. Pero ¿realmente estamos creyendo en Él? ¿O hemos etiquetado con ese nombre a un Dios Baal,
es decir, a un Dios falso. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense bien lo que dice la Sagrada Escritura en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿tú crees que Dios es uno? ¿En verdad crees que hay un solo Dios? Si te refieres al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios altísimo, ¿sí? Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios, ¿sí? Que creó el universo, que creó al hombre, todo lo que hay, ¿verdad? La tierra y su plenitud, en ese Dios, ¿sí? En el Dios de la Biblia, efectivamente, es único e irreemplazable, y tampoco se puede representar de ninguna manera, de ninguna forma, ni por escultura, ni por pintura, de ninguna manera en lo absoluto podemos representar la perfección divina que es Dios, el Elohim, ¿sí? Ese es el Dios vivo. Entonces dice la Sagrada Escritura, Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, o sea, haces bien en creer que hay un solo Dios. Pero continúa diciendo, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Los demonios, ejército de Satanás, el mismo diablo, cree y sabe quién es Dios, sabe que es el creador, sabe que Él incluso lo formó siendo un querubín y sabe quién lo desechó en su momento por su pecado, por su rebelión, lo desechó de la presencia del eterno Dios, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros pues nos llegamos a cuestionar si alguien cree en Dios, y la mayoría de la gente va a decir que sí. Tal vez es tiempo de preguntarnos a nosotros mismos, ¿creo en Dios? ¿Creo en Dios como lo expresa la Sagrada Escritura? ¿Creo en Dios como lo dice la Biblia? ¿O creo en un Dios a modo que yo lo formé, ¿sí?, en mi pensamiento, ¿sí?, dentro de mi libre creencia he formado un Dios, ¿sí?, que me ama con todos mis defectos, ¿sí?, con todos mis aciertos y con todos mis pecados. Qué tremendo, ¿no? Dios no ama el pecado. A Dios no le agrada el pecado. De hecho, sabemos que Dios, ¿sí?, no resiste el pecado, no le es para nada agradable ni tolerable. Por eso es que Él nos llama a través de su bendita palabra al arrepentimiento de los pecados, para que entonces podamos alcanzar un gran beneficio, ¿sí?, que es la bendición de salvación y vida eterna. Ese es el Dios en el cual yo he creído, el Dios de la Biblia, el Dios que predico. Y aquí dice claramente, ¿tú crees que Dios es uno? Si alguien nos dice que es el mismo Dios para todos, no. Bueno, es el mismo Dios que quiere, ¿sí?, que quiere darle cobertura a todos, pero no es el mismo Dios que todos aceptan, porque alguien dice, bueno, es que mi Dios es Jehová, o mi Dios es Yahvé, o yo creo, hay gente que dice, yo creo en Diosito, y yo creo en este Dios, pero no hacen lo que dice su palabra, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, algo bien interesante que nos dice la Sagrada Escritura, ya que estamos analizando la carta de Santiago, ¿sí? Estamos hablando del capítulo 2, versículo 19, pero si nos regresamos un capítulo antes, en el capítulo 1, versículo 22, dice algo bien interesante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice aquí Santiago? Pero realmente tenemos que hacer lo que dice la palabra, lo que está escrito, no solamente escucharla, engañándonos a nosotros mismos, es lo que dice. Porque si creemos en Dios, entonces creemos en su palabra, porque Él dio su palabra. La palabra
¿sí? Las Sagradas Escrituras vienen de parte del Dios Altísimo. Creer en Dios es creer en su palabra, y creer en su palabra es ponerla por obra, no solamente decir que yo creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan, porque podemos creer, ¿sí? Creer en el sentido estricto de reconocer su existencia, ¿sí? Pero pudiera creer también en el sentido de que yo le creo que Él me puede bendecir, que Él me puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A vivir libre de todos los demonios, a tener paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es diferentes formas de creer, porque podemos creer que existe. El diablo sabe que existe porque sabe que Él lo formó. Por eso la palabra dice, hasta los demonios creen y tiemblan, porque cuando Dios se manifiesta con poder y gloria, los demonios tiemblan, ¿sí? Recuerdo ese pasaje bíblico cuando Yeshua se acercaba, él iba caminando y de repente veía a personas que estaban endemoniadas, y los demonios pues clamaban, gritaban, ¿qué traes con nosotros, Jesús? ¿Qué traes con nosotros, Yeshua? ¿Sí? Y él ni les decía nada, nada más al verlo temblaban, dice la Biblia. ¿Qué traes con nosotros? O permite que dejemos este cuerpo de este hombre y vayamos a ese hato de cerdos. O sea, había un grupo, ¿verdad?, de animales, de cerdos, y pues le pedían permiso a Yeshua para ir y posesionarse de esos animales. Dice, ¿qué traes con nosotros? Al menos déjanos ir para allá. Temblaban, ¿sí? Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios tiemblan ante la presencia del Dios vivo y verdadero. Por eso es muy importante que nosotros nos llenemos de su presencia, porque estando llenos del Espíritu de Dios, estando llenos de su presencia, cuando el enemigo se nos quiere acercar, o cuando el enemigo manda a su legión, ¿verdad?, de demonios, a cualquier tipo de demonio que quiera hacernos tropezar, si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de su Espíritu, entre más comamos pan de vida, entre más sepamos de Dios, entre más tengamos una comunión con Dios estrecha, entre más entremos en la confianza, ¿sí?, en la adoración con el Señor, ¿sí?, entre más adoremos a ese Adonai que vino a ofrecernos, ¿verdad?, vivir eternamente a través de su Hijo amado. Entre más cerca, el enemigo se va a ir apartando cada día más y va a regresar, pero mientras esté Dios con nosotros, se va a ir, porque también nos dice la palabra que si nosotros resistimos, ¿sí?, al enemigo, claro, llenos de la presencia de Dios, va a huir de nuestra presencia, no porque nos tenga miedo a nosotros, sino porque los demonios tiemblan ante la presencia del Dios vivo y verdadero. ¿Y dónde dice eso? Pues precisamente en Santiago. Me encanta a mí la carta de Santiago. Dice tantas cosas, ¿verdad?, tan interesantes, al igual que toda la Escritura, pero Santiago es una de mis cartas preferidas, ¿sí? Entonces Santiago en el capítulo 4, versículo 7, ¿sí?, dice, someteos pues a Dios. O sea, si yo me someto a la voluntad de Dios y hago lo que Dios dice, someteos pues a Dios. De esa manera dice, resistid al diablo y huirá. El diablo va a huir de nosotros, ¿sí? No porque me tenga miedo a mí, no porque nos tenga miedo a nosotros, no porque, porque ya estás con Dios y tú eres fuerte, porque a veces nos podemos chiflar, nos podemos enaltecer. No somos nosotros, es Dios, sí, que está en nosotros, que habita en nosotros, porque recordamos que somos, nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues bien, si nosotros en nuestro cuerpo nos seguimos, ¿verdad?, purificándonos para que el Espíritu de Dios more en nosotros, para que Dios resplandezca a través de su Espíritu Santo, pues obviamente que el enemigo no va a resistir y se va a apartar. Por eso es bien importante que cada día en nuestra comunión busquemos más y más y más de Dios. Acuérdense que ya les hablé de la comunión con Dios y de qué manera vamos a buscar una comunión con Dios adecuada, ¿sí?, correcta, ¿sí?, perfecta, pues a través de la lectura de la Biblia, ¿sí? Primeramente la oración, tenemos que hablar con Papá Dios. Hablamos con Papá Dios, leemos la Biblia porque es el alimento que Él nos da. No hay mejor alimento que la palabra de Dios, es el pan de vida. Y recuerden que el pan de vida es Yeshua HaMashiach, Él es la palabra.
el Verbo encarnado. Entonces tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia para alimentar nuestra parte espiritual, ¿sí? Tenemos que ayunar para que nuestra carne mengüe y nuestros deseos carnales, nuestras propias concupiscencias mengüen, ¿sí? Y crezca el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que cantar a Jehová, al Dios viviente, ¿sí? A nuestro Padre Todopoderoso, a Él tenemos que cantarle, porque tenemos que exaltarle, tenemos que alabarle, tenemos que reconocer quién es Él. Y tenemos que congregarnos, ¿sí? Tenemos que congregarnos, buscar la manera de congregarnos, porque hay propósitos en la congregación para instruirnos los unos a los otros. Primeramente para mostrar el amor, porque es un mandamiento que Dios nos dio, no es una sugerencia. Dios nos dio un nuevo mandamiento a través de su Hijo amado. Dijo que teníamos que amarnos los unos a los otros y tenemos que cumplir con esa función. Tenemos que soportarnos, porque es que esta persona me cae mal y esto y lo otro. No, dice la Biblia también que tenemos que perdonarnos, así como Dios nos ha perdonado, y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que instruirnos los unos a los otros. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso es bien importante que estemos reunidos para cumplir con lo que Dios quiere que hagamos, cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Y es bien interesante cuando nosotros buscamos del Señor y cuando nosotros comenzamos a creer en este Dios, en el Dios de la Biblia, no en un Dios ficticio, no en un Dios a modo, no en un Dios que me lo están metiendo, ¿verdad?, de alguna forma u otra, o que yo mismo lo estoy adecuando a mis necesidades, a mis justificaciones y a mi pecado, para que no, pues yo estoy bien con Dios. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia es una herramienta bastante útil, pues la misma Escritura dice, ¿verdad?, que esta es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, nos instruyamos, ¿verdad? Y realmente alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu a través de la Sagrada Escritura. Sí, es bien importante que estemos preparados porque vienen días terribles. Si estamos pasando tiempos difíciles, pues realmente quiero decirles que no les vengo a hablar lo que hoy en día mucha gente hace, que les comienza a hablar muy bonito, les endulza el oído, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que te va a dar casa, que te va a dar auto, vienen cosas buenas y maravillosas, etcétera, etcétera, etcétera. No. Lo cierto es que vienen cosas terribles, ¿sí? Eso es lo cierto, esa es la verdad, ¿sí? Que a medida que pasa el tiempo se están cumpliendo las profecías que están escritas en la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que está escrito? Bueno, pues que precisamente las cosas no van a estar muy bonitas como nosotros queremos, como lo decíamos y como lo esperamos, de que no, pues ya va a pasar la pandemia y ya vamos a andar otra vez libres, pero muchas veces la gente confunde la libertad con el libertinaje y abusa de las bondades de Dios, ¿sí? Abusa definitivamente de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordio, porque hasta este día sigue teniendo misericordia de nosotros, tiene compasión. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que nos da la oportunidad de que nosotros rectifiquemos, pero sucede que muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y continuamos con la misma forma de vida, ¿sí? De una manera tan drástica, ¿sí? Tan desordenada. Y bueno, pues el daño es para nosotros mismos y muchas veces no lo acabamos de entender. Pero repito, Dios se mueve a misericordia porque Dios es bueno. Y cuando decimos que Dios es bueno, pues tenemos que recordar que Dios es bueno todo el tiempo. Si ustedes ven que estoy con el celular, es que estoy también compartiendo porque me han pedido también que les comparta, ¿sí? En algunos grupos, ¿sí? O de manera personal vía WhatsApp, ¿sí? O también en Facebook. Entonces, pues por aquí les estamos mandando también la información, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, que realmente nos llenemos de su palabra, ¿sí? Que estemos en su presencia, que nos gocemos porque Él es bueno y es un Padre bueno, es un Padre justo.
Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues que realmente comencemos, ¿verdad? Que realmente retomamos el camino de Dios, el camino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es lo que Él nos enseña, ¿sí? Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que creer, ¿sí? En un Dios, pero en un Dios bueno. ¿Cuál es el Dios bueno? El que es bueno todo el tiempo. Pues el Dios de la Biblia, porque si nosotros buscamos un Dios que a lo mejor, ¿verdad? Pensamos que Él nos permite andar en la inmundicia, en el pecado, ¿sí? En la fornicación, en el adulterio, en el chisme, en orgías, en pleitos, iras, contiendas, en borracheras, en drogas, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues es que, pues sí, yo me la he hecho, pero pues yo creo en Dios y cosas así. Y creemos que Dios está viéndonos como nuestro Padre a lo mejor terrenal y que, no, pues es que ya está grande y pues ya hace sus cosas, ¿no? Pero pues Él controla, ¿no? No, para Dios eso realmente es totalmente reprobable, y no solamente reprobable, es abominable. Cuando hablamos de la palabra abominable es que es totalmente aborrecible para Dios, es como un vómito, o sea, no soporta, no tolera que nosotros estemos, ¿verdad?, sucios, llenos de pecado, como si nos metiéramos al fango, ¿sí?, al lodo y nos llenásemos, ¿verdad?, nos llenásemos de estiércol y cosas así, que andemos sucios, malolientes, a pecado, porque cuando alguien, ¿verdad?, pues pierde la comunión con Dios y vive separado de Dios, anda a lo mejor muy arregladito, muy arregladita en el caso de las damas, ¿verdad? De las hermanas, amigas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor el ser humano viene, se cambia y se pone loción, a lo mejor de la más cara, porque pues si tiene el recurso se compra algo que le guste, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor puede andar muy arreglado, muy arreglada y con olores de fragancias muy bonitas, muy ricas, pero ¿de qué sirve si viene despidiendo un olor a pecado? Y pues para la gente, ¿verdad?, que no tiene comunión con Dios, tal vez se pregunte, ¿cómo es eso de que huele a pecado? Pues quiero decirles que los demonios huelen muy feo. El pecado se percibe también, se huele. Entonces, si alguien, ¿verdad?, que está en la comunión con Dios lo puede percibir, imagínense para Dios, o sea, cómo llega ese olor maloliente cuando alguien está lleno de pecado, anda en el pecadazo, ¿verdad?, y no tiene ni la mínima intención de proceder al arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. Pero yo por eso vengo de parte de Dios a presentarles a un Dios bueno, a un Dios vivo, a un Dios que quiere darte una nueva vida, una mejor vida, una vida en Cristo. Sí, que seas guiado por su palabra, que seas guiado por su Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Ese es el Dios en el cual yo he creído, el Dios al cual yo predico, el Dios al cual yo sirvo, el Dios que me salvó de morir, ¿sí?, hace varios años cuando tenía la pistola, ¿verdad?, en la 100 porque me llevaron. Y bueno, yo ya en su momento he predicado de eso, ¿verdad?, de ese testimonio. Y ese es el mismo Dios que hace poquito tiempo, pues vino, miren, pues ha restaurado mi salud, porque pues, caray, con leucemia, con tumores cancerígenos pues, que me causaron daño en la columna, ¿verdad?, en 3 vértebras cervicales, tumor en el hígado, un absceso en la pierna, quistes, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tuve y una tras otra, o sea, son muchas complicaciones que en realidad esas enfermedades no se relacionan una con otra, en definitiva, nada que ver. Pero bueno, Dios se movió en misericordia y Dios me sanó, porque Dios sigue haciendo milagros. Entonces yo les vengo a hablar de ese Dios bueno, de ese Dios poderoso. No le hablo de alguien, ¿verdad?, o de algún Dios que a lo mejor pues yo lo formo a mi manera y le pido y no me escucha, porque pues ese no es el Dios. El Dios vivo es un Dios Baal. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, gloria al Señor, que Dios es bueno todo el tiempo, pero es bueno, pero no es alcahuete, no es solapador. Por eso es que Él nos da su palabra, para que el hombre no esté cometiendo error tras error, que no ande, ¿verdad?, cometiendo equivocaciones. Aquí está la palabra de Dios, es el manual de vida, son las instrucciones precisas y concisas que Dios nos da, porque Dios nos ama y nos ama en gran manera y no quiere que nadie se pierda. Por eso escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, mas Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dice eso? Porque muchos
tienen por tardanza la promesa. ¿Cuál promesa? Pues que Jesús prometió que venía nuevamente a esta tierra. Yeshua prometió venir y Él viene por su iglesia. Pero entonces, ¿qué sucede? Que pues a lo mejor todavía nos falta mucho, ¿sí? Y también hay algunos que andan medios torciditos, los hermanos chetos, que no se quieren componer, andan en rebeldía y cuando alguien les quiere enseñar, pues resulta que rechazan la bendición de la enseñanza. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Osias, dice muy claro, dice que en otro tiempo, ¿sí? En otro tiempo dice el pueblo de Dios pereció. ¿Pero por qué pereció? Pues por falta de conocimiento. No es porque no hubiera quienes enseñara. Había maestros, había eruditos, ¿sí? Había fariseos, había escribientes, gente preparada, maestros de la ley, pero muchas veces lo que hacían era rechazar la palabra de Dios. Y cuando Yeshua vino, cuando vino el maestro más grande de todos los tiempos, el Cristo de la gloria, ¿sí? Cuando vino el rabí, que incluso el que era el maestro principal en ese entonces, Nicodemo, le dijo rabí, porque lo reconoció. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. O sea que tú sí estás siendo enviado de Dios, y sí, Dios está contigo porque haces grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Entonces, cuando vino Yeshua HaMashiach a enseñarnos, porque Él vino a dar su vida por todos nosotros para que alcancemos la salvación de la vida eterna, pero previo a eso, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Vino a dar enseñanza, porque dijo, pues no tiene caso que yo muera por ellos, los salve, y al rato otra vez anden como cabras, ¿verdad?, desbocadas, y se vayan al precipicio y se vuelvan a morir, o sea, se van a ser condenados al infierno. Entonces, primero, ¿qué hizo? Enseñarnos a vivir. ¿De qué manera? Pues aquí está, ¿sí? Todo lo que las enseñanzas de Jesucristo están en nuestras sagradas escrituras, pero muchas veces rechazamos el conocimiento, rechazamos la sabiduría que hay en este tesoro, porque la Biblia es un tesoro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues Hebreos 11, ¿sí? En el capítulo 1 nos dice que precisamente nosotros debemos tener algo bien importante para poder creer en Dios, que se llama, ¿sí?, se llama fe, ¿sí? Fe es lo que nos ayuda a creer. Hebreos 11, ¿qué es la fe? Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? A ver, yo no lo veo, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo pones? O sea, ¿dónde le haces reverencia? ¿Sí? Pero aquí nos dice claramente que es la fe, que yo no necesito verlo, pero lo puedo sentir y lo puedo escuchar, porque Dios habla de diferentes maneras. Dios nos puede dar sueños, nos puede dar revelaciones, me habla a través de la Biblia. Tal vez lo podemos escuchar de una manera audible. He sido bendecido al escucharlo audiblemente. Y dice la palabra aquí, es pues la fe. La fe, es pues la fe, la certeza, o sea, es la seguridad, ¿sí?, de lo que se espera. O sea, estamos seguros de algo que muchas veces a lo mejor otras personas se muestran incrédulas, pero cuando nosotros tenemos la suficiente fe, tenemos la seguridad de que lo que estamos esperando se va a cumplir. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, es decir, que estamos convencidos, plenamente convencidos. Fe es estar convencidos de algo que no estamos viendo, pero que sabemos que está ahí, que existe, y aquí, en este momento, está Dios, está Yeshua, y el Espíritu de Dios está aquí conmigo y con ustedes a través de este mensaje, ¿sí? Ese es el Dios en el que he creído. Pero muchas veces nos negamos a creer en la palabra de Dios. Por eso le decía hace un momento que Santiago dijo también que tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice, sed pues hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, dijo Santiago. ¿Sí? Porque muchas veces decimos que creemos, pero no creemos en lo que dice, entonces no hemos creído realmente. Creemos en un Dios a modo, en un Dios que nos justifique, en un Dios que nos alcahuetee, y ese no es Dios, al menos no es el Dios de la Biblia, no es el único y verdadero Dios viviente, ese no es, ¿sí? Y bueno, pues gloria al Señor, porque también nos muestra que incluso
personas que estuvieron caminando de la mano del eterno Dios, pues en algún momento, a pesar de haber aprendido, ¿verdad?, a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, tropezaron precisamente en cuanto a la fe, es decir, que les faltó creer, porque recordamos que la pregunta es, ¿crees en Dios? Y muchas veces decimos que creemos en Dios. Pero cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, cuando viene la enfermedad, resulta que algunos hermanos o hermanas no van al culto, no van a la congregación. No, es que tengo un problema y tengo que resolverlo, voy a ir acá, voy a ver a tal persona que me ayude, que esto y que lo otro, pero no buscan a Dios. Han confiado más en el hombre que en Dios. ¿Y qué dice Jeremías 17? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el hombre se maldice a sí mismo. El hombre se maldice a sí mismo porque confía más en otro hombre que en Dios. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso quiere decir que como somos de carne y hueso, como somos carne, ponemos a un ser humano, es decir, a la carne, como nuestro brazo derecho. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice también en Jeremías, en ese capítulo, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sí? Cuando confiamos en Jehová, cuando confiamos en el Elohim, somos bendecidos. Cuando mostramos que realmente tenemos confianza, fe en Dios, que estamos convencidos, porque la fe, recordamos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos convencidos, perdón, el Dios Altísimo nos bendice. Pero les decía que hay pasajes bíblicos que hablan acerca de la fe de personas que caminaron con el Eterno, ¿sí?, con Yeshua HaMashiach, con el Dios hecho hombre. Y en Mateo capítulo 14, versículo 31, resulta que nuestro amado Salvador, ¿sí?, le dice a uno de sus apóstoles, le dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Resulta que en aquel día Jesús caminaba sobre las aguas. Se lo voy a comentar así, breve. Pedro, el apóstol Pedro, le dice, bueno, si en verdad eres tú, ordena que yo vaya hacia donde estás, pero yo quiero ir también sobre las aguas. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero había un viento fuerte, se distrae, quitó su mirada de donde tenía que estar, que es Dios, que es Cristo. Muchas veces nos distraemos por las circunstancias que nos rodean. Bueno, resulta que se distrajo y comienza a hundirse, tuvo miedo. Pero ¿qué sucede? Que Jesús dice, lo asió, o sea, lo agarró. Jesús lo agarra y dice que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, si ya estaba caminando, ¿por qué dudó? ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros, cuando estemos en fe, no dudemos porque eso viene de parte del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Quiero mandar un saludo con mucho cariño, con mucho amor, a mi familia que veo que me están escribiendo, gloria a Dios, ¿sí? Ellos están en Ciudad Naranjos, Veracruz. Son mis primas y mis sobrinos, siervos del Dios viviente, ¿sí? Gloria a Dios porque toda la familia está en Cristo allá. Y me están mandando mensajes a través de la cuenta de mi prima Erla, Aranza Erla Rodríguez. Dice, Shalom primo, saludos desde Naranjos, Veracruz. Elohim es bueno todo el tiempo. Amén, todo el tiempo bueno es Dios. Y luego otro mensaje dice, soy Miranda, pues saludos a Miranda, que es la mayor de mis primas, Eva, Lady, Erla y mis sobrinos, Axel y Aldo. Que Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y aprovecho también para enviar saludos a mi querida hermanita que en este momento pues no se encuentra aquí en nuestra ciudad porque pues tuvo que salir por invitación de su hija y se encuentra precisamente en el país de Francia. A nuestra hermana Almadelia Zaragoza, Dios te bendiga, mi amada hermana, que Dios le siga bendiciendo
y pues me da mucho gusto que estemos en contacto y que reciba las enseñanzas, ¿sí? Porque es usted una sierva del Señor, una buena hija de Dios que quiere seguir comiendo el pan de vida, y eso es bueno delante del Señor. Dios se agrada. También quiero enviar saludos a mi hermana. Ella es originaria de Brasil. Ella está en Brasil, Maril Sabilete. Hace días estuve platicando con ella, ya tenía tiempo que no comentábamos, pero bueno, estamos nuevamente en la comunión, ¿verdad? Mi amiga, hermana en Cristo, Maril Sabilete, bendiciones de lo alto, saludos para ti, para tu hijo Marcos. Quiero también enviar un saludo muy especial a mi primo que hoy cumple años, Oscar Vera. Oscar, primo, muchas gracias por todo tu apoyo, por tus bendiciones. Que Dios te siga sustentando con su diestra de justicia, ¿sí? Bendiciones, y te mando un abrazo, ¿sí? Saludos también a mis hermanos consiervos de la Alianza de Pastores Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo, y a todos los siervos del Señor, a todos mis consiervos y a todo el pueblo del Señor. Y bendecimos desde luego también a Israel. Dios bendiga a Israel. Bendito sea el Señor. Pues vamos a continuar con esta preciosa enseñanza. Pues vemos, ¿verdad?, que de repente aún las personas que estaban caminando con el Eterno, ¿sí?, con Yeshua HaMashiach, que estaban así, que comían con él y se sentaban y platicaban y incluso pasaban la noche con él, pues resulta que este varón, un varón que vaya, que Dios usó en gran manera. Imagínense que cuando él hablaba tenía un poder en el ministerio de evangelista que se convertía en más de 3,000 almas. Gloria al Señor. Y se bautizaban, no estaban de que, ay, voy a esperar a ver si me afirmo y luego me bautizo. No, en ese momento ellos decidían bajar a las aguas del bautismo. Bendito sea el Señor. Hablo de Pedro, del apóstol Pedro, pero resulta que Pedro en ese momento como que dudó. Por eso es bien importante que nosotros cada día busquemos más de Dios y no nos confiemos, ¿sí? Que el enemigo no nos haga dudar. Así le dijo Yeshua: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, ahora también vemos en el capítulo 17, gloria al Señor, en el versículo 20 y 21, fíjense bien, algo bien interesante, dice: Yeshua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí resulta que los discípulos de Yeshua pretendían hacer una liberación a un joven que estaba endemoniado, pero no pudieron. Llegó Yeshua y él rápidamente hizo, ¿verdad?, que el demonio se fuera. El demonio, al verlo, tembló. Dice que sacudía, dice la Escritura, que sacudía al joven y que lo dejó como muerto. Pero Yeshua lo reprendió al demonio y el demonio se fue. Entonces ellos preguntan, ¿verdad?, en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿sí?, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y ya él les dijo, ¿sí?, por vuestra poca fe. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Hay una porción donde dice, más arriba, fíjense bien, en el versículo 17, dice: respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué el ungido? ¿Por qué nuestro Salvador dijo eso? Pues resulta que Él ya les había dado enseñanza durante mucho tiempo. A veces nos falta también creernos, porque el diablo viene y nos mete duda. No hay que permitir que el enemigo nos ponga a dudar. Hay que creerle a Dios. Él dijo, generación incrédula. O sea, ya les enseñé, no creyeron, dice. E incrédula y perversa, porque en lugar de que le creyeran al Dios vivo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, le estaban creyendo al enemigo que les metía dudas. ¿Sí? Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Diciendo, yo ya me tengo que ir dentro de poco tiempo, tengo que ascender a los cielos, tengo que volver con mi Padre, y ustedes todavía no. Y dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Dice, traédmelo acá. Y cuando ya le traen al joven, él hace la obra maravillosa, ¿sí?, precisamente de hacerlo libre, ¿sí? Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Pero muchas veces sucede que nosotros, como hijos de Dios, pues no queremos
pasar por sufrimientos, por tribulaciones, ¿sí? Pero es importante porque también el apóstol Pedro, hablando de Pedro, ¿verdad? Él dijo que es necesario que nosotros suframos por un breve tiempo, es un proceso. También vamos a ver lo que dice el Apocalipsis, porque a veces creemos, ¿verdad?, que Dios solamente nos está apapachando, pero no, es que eso no, y le echamos la culpa al diablo por todo, pero también nuestra desobediencia acarrea ciertas cosas que no son gratas para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 2, verso 10. Dice de la siguiente manera: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, aquí dice que vamos a padecer, pero si nosotros estamos en Cristo no hay que temer. Al menos yo fui sacudido de una manera tremenda, ¿sí? Durante 10 meses, ¿sí? Gloria al Señor que Él me sostuvo siempre con su diestra de justicia. Dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, ¿sí? Tal vez alguien diga, es que yo no quiero la cárcel. A veces la cárcel no es físicamente, no es de manera literal, sino que somos prisioneros. Tal vez podríamos ser prisioneros, ¿sí? En algún sentido, ¿verdad?, del demonio, o que el demonio nos esté atormentando, nos esté bofeteando, como el aguijón que tenía Pablo. El apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón, ¿verdad?, y era un demonio que lo estaba bofeteando, que lo atormentaba. Pero son cosas que Dios permite. Entonces nosotros tenemos que seguir tomados fuertemente de la diestra de justicia de Dios. Y aquí nos dice Yeshua, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, tenemos que ser fieles, no renegar a Dios, seguir alabando, glorificando su santo nombre, exaltando al Dios viviente, y entonces tendremos un premio porque Él nos va a dar al final la corona de vida. Ahora bien, vamos a ver lo que dice, ya para finalizar, gloria al Señor, la carta de Efesios. Sí, hay algo bien importante que nosotros a veces como que pasamos por alto, ¿verdad? Después de que conocemos durante mucho tiempo la palabra de Dios, creemos que ya estamos del otro lado, que ya tenemos el boleto VIP para estar en la presencia de Dios eternamente, y como que vivimos confiados. Y una cosa es vivir confiando en Dios y otra cosa es vivir confiados. Pongan mucha atención, ojo, que el diablo no les engañe. Jehová reprenda al chanclas. Así es que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense bien, yo he escuchado gente que dice, es que yo tengo mucha fe, y la fe es un regalo que Dios nos da. Dice, porque por gracia, es un favor inmerecido que Dios nos hace. ¿Sí? La gracia es un favor inmerecido. Dice, por gracia son salvos. Por gracia somos salvos. O sea, no lo merecemos, pero Él vino, ¿verdad? Porque acuérdense que dice la Escritura en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y todos son todos, tanto grandes como pequeños. Pero la gracia de Cristo, porque cuando Jesucristo vino a añadir la gracia. Recuerden que la ley viene por Moisés, ¿verdad? A él fue dada la ley, pero la gracia viene de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, el Salvador. Él vino a hacernos ese favor inmerecido. Entonces aquí la palabra nos enseña que por gracia somos salvos. O sea, no lo merecíamos, pero Él vino ahora sí a darnos salvación de gratis, ¿sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, la salvación la alcanzamos a los que creemos en Dios, pero a los que creemos en un Dios vivo, a los que creemos en el Dios de la Biblia, a los que creemos en este Dios, ¿verdad?, que sigue hablando a través de la Escritura, que se manifiesta con poder y gloria en nuestras vidas, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe. Es necesario que creamos. ¿De qué manera? Tenemos que creer como leímos en Hebreos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Pues la fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no tengo que representar a Dios con nada, ¿sí? Es algo que tenemos que entender. A Dios no le gusta que lo representemos, porque en lugar de que quedemos bien con Él, aunque hagamos una obra lo más perfecta posible, vamos a quedar mal delante de Él, porque Él es tan perfecto que no se puede representar por nada. Así es que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, la fe no es de nosotros, porque es dada a través de un don de Dios, es decir, un regalo de Dios, ¿sí?
No alcanzamos la salvación por obras. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces decimos, es que yo hice esto, yo hice lo otro, ¿sí? Imagínense que todo lo que hacemos lo andemos cacareando. Yo ayudé a tal persona, como ahorita que hubo huracán, yo di esto y lo otro, ¿no? Y fui a darles y me tomo fotos y video. O sea, eso a Dios no le agrada y a Dios no lo impresionamos y todo es de Él. ¿Cómo lo vamos a impresionar? ¿Sí? Jamás. Tenemos que decir, no, mira, mi hijo desprendió de esto y se sacó fotos, ahí está la prueba, está el video de que dio, soltó mucho dinero, ¿verdad? Eso a Dios no le agrada. Claro está que lo que haga tu mano derecha, la izquierda, no lo sepa. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y que esperen la próxima emisión de su programa El Mensajero de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Su amigo, Pastor Víctor Espinosa Hernández. Shalom.